Dios le bendiga, hermanos. Acá estamos en otro episodio para estudiar las palabras. En este caso vamos a estudiar el libro de Juan, para que podamos entender y podamos ver qué es lo que dice la Escritura y por qué es importante el libro de Juan para nuestras vidas como cristianos, entender quién es la persona de Jesucristo. Y en este caso tengo conmigo a mi papá, que vamos a verlo desde un punto de vista exegético. Quiero introducir a mi papá, es Rafael. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Filemón Rafael, para los íntimos Rafael Techera. Estamos tratando de traer claridad y luz a la palabra, ya que muchas maneras a veces nos dicen cuando nos convertimos qué importante es leer el libro de Juan, léete primero el libro de Juan, pero nunca nos explican el libro de Juan y los leemos, pero hay muchas verdades escondidas dentro del libro de Juan que son que hay que ir desglosando, hay que ir desmenuzando poco a poco para que el lector pueda entender lo que quiere decir, lo que quiere hablarte el libro de Juan respecto a la divinidad de Cristo, a la manera de cómo Él se desarrolló en esta tierra con diferentes aspectos. Bien, sin más preámbulo, queremos empezar a leer el libro de Juan y queremos hacer estos videos no muy largos, para que podamos comprimir toda esa información y pueda ser de beneficio a muchas personas. No queremos hacerlo monótono, sino queremos hacerlo de una manera que la persona pueda sacar el máximo beneficio de esto. Vamos a empezar. ¿Quién es Juan? Vamos a empezar leyendo, sí, ¿quién es Juan? Pero primero, antes que eso, podemos hablar de quién es el escritor, en qué tiempo, en qué contexto se escribió. No sé si quieres hablar un poco, abundar en eso. Bueno, aparentemente el libro de Juan se le adjudica a Juan, el siervo amado, pero no hay una claridad exacta sobre si fue él o no fue. Pero en otras partes creo que se aclara de que sí fue él, pero específicamente no se puede saber si fue Juan o no. Pero lo que importa aquí no es eso, lo que importa aquí es el contenido del libro de Juan. Y quién era Juan, que se supone que este libro se escribe alrededor del año 85 después de Cristo, donde ya la iglesia estaba dando sus primeros, como decimos por ahí, poniendo sus primeros pininos. Y esta carta, ¿no? Nos enseña lo fundamental. Si no entendemos esto, si no entendemos la divinidad de Cristo, muchas cosas, muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas, y aún mismo nosotros mismos, si no entendemos el libro de Juan, podemos caer en un error referente a la divinidad de Cristo, que es tan importante. Bien, empecemos a leer. Dice en el primer versículo de Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, el logos, o sea, la palabra en griego para el verbo es el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tanta información en un solo versículo. ¿Qué podemos analizar de este versículo? Bueno, yo creo que podemos estar horas, días, meses analizando estos dos versículos. ¿Por qué? Porque me está hablando de que en el principio de todas las cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona, en un lugar decidieron crear, decidieron hacer lo que está hablando, y en comparación con Génesis, decidieron que este mundo fuese, decidieron hacer ángeles, tronos y potestades. Pero ya de antemano, como es el libro de Juan, ya podríamos asumir que ya el plan, no solo de la creación, sino el plan de la redención del ser humano, ya estaba gestándose. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le pone nervioso porque ¿qué voy a hacer con esta creación? No, ya sabía lo que iba a pasar en la eternidad pasada. Ya tenían el conocimiento ellos de lo que iba a pasar, y el plan de redención ya en este primer versículo, aunque no te lo dice específicamente, pero dice que en el principio ya ellos estaban plenamente conscientes de lo que realmente iba a pasar y cuál era el plan que se iba a desarrollar, que Juan lo va a desmenuzar a través de todo el libro de Juan, ¿verdad? Y tendremos unas concordancias con
Génesis, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí, muy bien. Y entonces cuando leemos las escrituras que Jesucristo dice que Él es el verbo de Dios, cuando leemos las escrituras leemos al mismo Cristo, dice que Él es el verbo. Cuando Dios habló y dijo que sea la luz, y Dios dijo que sea esto, sea lo otro, cuando vamos al Génesis, lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el verbo? Las palabras son la comunicación, son ese puente por el cual nosotros comunicamos el pensamiento. Y el verbo, y lo que es muy importante en este versículo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y es bien importante hacer esta distinción, porque hay un culto ahora mismo que cambió esa palabra, y dice, el verbo era un Dios. Entonces empiezan a tergiversar la palabra de Dios y para hacer ver que Cristo no es Dios, sino que es creado. Y no solamente como conocemos las sectas de los testigos de Jehová, sino que han aparecido nuevos movimientos pseudoevangélicos que quieren destruir lo que es la imagen de Jesucristo como Dios. Como que se forma un complot de diferentes ideas para querer desacreditar, esa sería la palabra, desacreditar la imagen de Jesucristo como un ser creado posteriormente de todas las cosas. Es decir, que lo primero que hizo Dios, esta gente dice que fue la esencia de Dios, fue Jesucristo, por eso unigénito. Y por ahí andan estos asuntos. Este versículo te aclara de primera en la entrada del libro de Juan que Dios, Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre, por supuesto, es Dios. Por eso, si vamos después, más adelante, leemos las cartas de Juan hacia las iglesias, y vemos que Él nos insta a discernir los espíritus. Y esto es algo bien importante que tenemos que practicar en nuestras congregaciones, en nuestras propias vidas, el discernimiento, porque tanto tenemos que estudiar lo que es la verdad, pero también tenemos que aprender cuál es el error para no caer en él. Entonces, porque si vamos a Mateo 24, Cristo mismo nos advirtió que muchos vendrán en su nombre y engañarán a muchos, y nosotros no queremos ser parte de ese engaño. Dice el verso 2, dice, era en el principio con Dios. Entonces hacemos las comparaciones de Juan 1.1. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio. Y si vemos Génesis 1.1, dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, haciendo la comparación con Génesis. Y dice en el verso 4 de Juan, el Evangelio de Juan, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces hacemos el paralelo con Génesis 1.3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del día. En diferencia de algunos especialistas, nosotros no somos tan teólogos, tratamos de hacer el estudio lo más serio posible, pero se cree que entre este pasaje y lo que es primero de Génesis, si él era la luz, es decir, el mal es la ausencia de luz. Puede haber, es una teoría, puede haber pasado que en ese intervalo fue la caída de Satanás. Por eso dice que se hizo la luz. Es decir, si él es luz y él está en dominio de todo, entonces esa parte oscura que había pasado, él pasa a ser la luz. Porque el pecado es la ausencia de luz en la vida. Y aquí no lo dice explícitamente, pero cuando entramos a juntar varios pasajes, decir, ¿por qué hágase la luz si él es luz, sino que tuvo que traer luz? Incluso algunas partes habla de que María incluso es la portadora de esa luz en su vientre con Jesucristo, ¿verdad? Trayéndole a la tierra, que más adelante
Juan no se dedica al nacimiento, sino que empieza a hablar simplemente del ministerio, de su inicio, del ministerio en adelante. Por eso es importante que después podamos comparar los evangelios. Y la característica, una de las cosas importantes de las características que tiene Juan, que vamos a hablar de los evangelios sinópticos, que son 3 evangelios. Juan es el que es aparte de esos 3 evangelios, porque esos 3 evangelios apuntan hacia una dirección diferente, siempre en conjunto, ¿verdad? Pero Juan en sí tiene la calidad de distinguir de quién es Dios a través de todo el libro, y destaca a Dios, al Señor, a Jesús. No, sin embargo, los otros evangelios lo que destacan son otras cosas. Lo que nos dice aquí el texto, o sea, como estaba diciendo, que en él estaba la vida, y la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesucristo es la luz de los hombres. Que fuera de Jesucristo no puede haber entendimiento, no puede haber una perspectiva correcta de lo que es la vida, una perspectiva divina. Y entonces los hombres que no tienen a Cristo, no tienen el Evangelio, viven en oscuridad. Y esto es importante aclarar, porque no nos damos cuenta de la profundidad que tiene. Entonces venimos a aquella gente, estas personas, estos científicos que dicen que de una explosión salió algo, y de ese algo se fue la creación. No. Aquí se está aclarando de que Él era la vida, en Él estaba la luz, y eso es fundamental. Yo creo que tenemos que prestarle especial atención a esa proclamación de que Él es la vida, en Él está la vida y Él es luz. Entonces, quita toda duda de que Dios creó los cielos y la tierra, y no fue un Big Bang, una explosión, no fue nada de lo que incluso teóricamente se contradice la ciencia, porque de la nada no puede salir nada. El único que de la nada puede crear algo es el Señor. Sí, estamos en una guerra espiritual en contra de sistemas de educación, de universidades, del mundo como tal, porque el mundo cree que fue la evolución que creó todas las cosas, y la evolución es una teoría totalmente anticristo. Anticristo quiere decir que está en lugar de Cristo o está en contra de Cristo. Y hay muchos evangélicos hoy en día han aceptado esta teoría de la evolución, como que Dios usó la evolución para crear el ser humano y crear el mundo, y eso no es así. Dios hizo lo que dijo que iba a hacer a través de las escrituras, y no podemos empezar a dudar, esto sí, Dios, a lo mejor esto es verdad lo que dice las escrituras, pero por el otro lado no. Él era la luz, Él es la luz de hoy en día, y los hombres, si no tienen a Cristo, no pueden tener entendimiento de lo que realmente es la luz. Bien, vamos al próximo. Dice, en el verso 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Qué impresionante que empieza el Evangelio de Juan, empieza por Juan el Bautista. Él empieza relatando de que hubo alguien primero, y vemos que lo que proclamaba Juan era el arrepentimiento y el creer. Y ahí es donde tenemos que tener una atención especial, porque muchas veces nosotros le decimos a las personas, acepta a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón, y entiendo que no hay nada malo, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros de cómo tiene que ser ese proceso. Mira, lo primero que el Evangelio de Juan lo que apunta es a Juan el Bautista. Es decir, no puede haber una invitación a Cristo en tu corazón si se pudiera hablar de esa manera, ¿verdad? Que muchas veces lo acostumbramos así. Si primero no hay un ministerio de arrepentimiento, si primero no hay un ministerio que es el Espíritu Santo que traiga convencimiento de pecado, que nos arrepintamos de los pecados, y
y después pasemos a recibir al Señor, es decir, me arrepiento, conozco de que soy pecador, necesito a alguien que me salve. No hay otra manera que entrar por ese camino a través de Jesucristo, pero si no hay arrepentimiento no puede haber una conversión. Sí, básicamente cuando vamos a los evangelios, Cristo siempre predicaba arrepentidos y convertidos, arrepentidos y creamos en Él. Realmente la única palabra que podemos encontrar que dice que lo recibamos más adelante en el Evangelio de Juan, dice que aquellos que lo recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos, pero aparte de eso, realmente el Evangelio es arrepentidos y creer en Jesucristo, que Jesucristo es quien es, que Él dijo que era. Y si vemos en Lucas 1:13, que habla un poco de Juan el Bautista, dice que para abundar un poco más en lo que quién era Juan el Bautista, cuál era su ministerio, cuál era su propósito, dice pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Está hablando del papá de Juan el Bautista. Dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y podemos hablar un poquito para empezar a hacer esta introducción de lo que va a ser una serie de estudios de qué es lo que es el espíritu de Elías en Juan el Bautista, y cuál era el propósito que leemos acá. El propósito de Juan era el arrepentimiento, preparar el camino. Cuando dice preparar el camino del Señor, que Él venía a preparar el camino. Si nosotros vemos a Juan, lo que Juan proclama es el arrepentimiento. A través del bautismo, que era una manera de conversión para los gentiles, donde la persona, el gentil que quería ser judío, tenía que pasar por un proceso de bautismo, como de su inmersión, para recibir. Para los fariseos eso era un insulto. Por eso es que Juan no caía bien, porque él decía que tenían que arrepentirse y bautizarse. Entonces ya entramos en un tema bien delicado contra Juan, de parte de la jerga religiosa. También tenemos la figura de Juan, que Juan le correspondía el sacerdocio, es decir, él tenía que tener como hijo mayor, primogénito, tenía el derecho de fungir como sacerdote una vez cuando le tocara el turno a la familia de Juan, ¿verdad? Zacarías su papá era sacerdote, por tanto le tocaba a Juan también, pero yo creo que él no lo dice directamente, pero como en la manera que está en el desierto, apartado del sistema religioso, entendemos que Juan estaba rechazando el sistema religioso tal como estaba en el momento, y lo que hacía era preparar el camino para aquel que venía, y él era consciente de eso. Es bien importante cuando viene que nos dice que él está en el espíritu de Elías, lo que quiere decir que estaba en el carácter de Elías, no que realmente el espíritu literalmente de Elías estaba en él, sino cuando la Biblia se refiere que él está en el espíritu de Elías, es que, como por ejemplo cuando Cristo habló y le dijo a Pedro, hijo de Jonás, realmente el papá de Pedro no era Jonás, sino que Pedro se estaba portando como Jonás. Entonces acá en este contexto, cuando viene el Espíritu sobre Juan, él está en el carácter de Elías. ¿Y cuál era el carácter de Elías? Para hacer un breve resumen, eso está en la historia de Elías, está en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17 al 19, y que habla que él peleaba en contra de Jezabel. Jezabel es una representación de la falsa religión. Y vemos cuando pasa algo en la Biblia,
vemos en lo que es profecía, pasan en patrones. Los judíos no ven la profecía como nosotros la vemos en sentido lineal, sino que los judíos la ven en patrones, en ciclos. Entonces, Juan, al estar en el espíritu de Elías, él vio que la corrupción del sistema religioso en aquel tiempo, entonces se separó y se fue al desierto, y al separarse trajo división en el sistema religioso, que tanto vamos a verlo más adelante, que los mismos fariseos mandan gente para averiguar qué era lo que Juan estaba haciendo. Y bien así nosotros también estamos en el espíritu de Elías en combatir lo que es la falsa religión, porque es bien importante, porque la falsa religión puede llevar a alguien a perdición eterna. Y Jesús fue muy duro con los fariseos, porque no era lo que enseñaban, sino era lo que practicaban, era contrario a lo que enseñaban. Bien dice Jesús, dice, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero yo les digo que son doblemente hijos del diablo. Es una aseveración importante. Y otra cosa que quería remarcar también en este inicio es que tenemos que aprender y conocer las costumbres del momento, las aseveraciones, el idioma del momento, porque nosotros vemos en la palabra cuando dice de cierto os digo, pasamos desinteresadamente, no le prestamos atención, pero tiene una relevancia de aseveración en la jerga, en el momento de las costumbres de Israel. La sabiduría, si usted leemos el libro de Proverbios, vamos a encontrar también que remarca, y cuando remarca está diciendo, guay, tenemos que prestar atención. Esto es importante. Es una de las cosas que a veces nosotros cuando estudiamos la Biblia lo vemos tan somero, y a veces es bien bueno tener algunos libros de referencia como usos y costumbres, como un diccionario bueno, y que podamos entender un poquito, por lo menos tener material para poder consultar el griego, el hebreo, y poder entender las costumbres que están en ese momento. Entender el sistema religioso de ese tiempo es bien importante. Entonces, si leemos el verso 7, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y en nosotros podemos encontrar una resemblanza en eso, de que nosotros no somos la luz, sino nosotros vamos delante de la luz, vamos predicando el evangelio para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Por ejemplo, y traigo este ejemplo, la luna no tiene su propia luz, sino que la luna refleja la luz del sol. Y en ese mismo ejemplo podemos nosotros ver que nosotros no tenemos la luz, sino nosotros tenemos que reflejar la luz. Dice en el verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y qué gran enseñanza podemos ver aquí, que realmente aquellos que creen en él son los que tienen vida eterna. Y nada, vamos a seguir leyendo en los siguientes episodios, vamos a seguir estudiando, y espero que lo puedan aprovechar poco a poco. Importante que él dice que es la luz, y la luz vino a los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo pensamiento humano, todo pensamiento que quiera llevar una filosofía es inútil. Nosotros no estamos en luz hasta que venimos a Cristo. Nosotros no tenemos la verdad, conocemos la verdad. Es diferente el tratar de entender cosas que son espirituales, que son de Dios, con nuestra naturaleza caída. Por eso grandes estudiosos de la Biblia en Harvard y en grandes universidades no pueden entender muchas cosas que son espirituales. Así que por eso dice la palabra, dice que la palabra sin el espíritu es muerta, no tiene vida en sí. Él
le da vida, el Espíritu Santo le da vida a la palabra a través de Jesucristo. Todo es en el nombre de Jesús. Nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Son 3 en 1. Importante, no podemos tener luz, no podemos ser iluminados si Cristo no está en nosotros. Amén, amén. Nada, vamos a seguir estudiando, haciendo episodios para que puedan aprovechar y sacarle el jugo y puedan crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, así como esperamos por su venida. Nada, gracias por ver este video. Denle like y suscríbanse. Y nada, algunas palabras finales. Nada, les agradezco por darnos la oportunidad de entrar a su casa, de poder estar conectados con ustedes, de poder ser de luz y ayuda para sus vidas y ser de herramientas para el crecimiento espiritual. Cualquier duda, cualquier consulta a través de la página del canal, pueden estar conectándose con nosotros. Tal vez en algún momento hagamos alguna pregunta sin respuesta. No lo sabemos todo, no pretendemos saberlo todo, pero hay mucha gente que trabaja con nosotros, que conocen mucho más que nosotros y podrían ayudarnos a contestar dudas, preguntas, porque en verdad estos tiempos son peligrosos porque ya está cerca el fin, ya Cristo viene pronto y eso es importante. En estos tiempos hay demasiada información, tal vez nosotros seamos un canal más que estamos hablando y predicando la palabra, pero yo creo que es importante de que interpretemos la palabra tal como es, tal como está. Yo Mauro y yo, lo que es una teoría, lo vamos a aclarar, esto es una teoría, pero no podemos saberlo a ciencia cierta. Teorías muchos podemos traer, el problema es de hacer de una teoría una teología, y ese es el problema. Pero nada, gracias por vernos hasta ahora y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo episodio.